¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a Experiencias en la Lucha Libre. Y como cada jueves, pero hoy se pasó para viernes, en un podcast número 6. Pero antes de entrar en materia, le doy la bienvenida a mi tocayo. ¿Cómo estás? Bien, Peito. ¿Cómo estás? Oscar, ¿cómo estás? Bien, no preguntes. Oscarito. Ya no preguntes. Sí, ¿verdad? Agradecerles la oportunidad que nos dan para poder estar en este podcast número 6. Y antes de empezar en el podcast, sin derecho de autor y video y sin fines de lucro. Este tema que vamos a tocar, compañeros, es algo que empezó, ahora sí que en la lucha libre, las canchas de San Pedro. ¿Qué recuerdos les vienen este recuerdo de las canchas de San Pedro? ¿O qué les habla? Bueno, a mí no me tocó. Bueno, podría hablar aguado, decir que me tocó. Pero en cuestión de lucha libre, leí algo de Cancha de San Pedro en la revista de... ¿Sabes quién sacó algo de eso? Revista Halcón, de Cancha de San Pedro. De los luchadores que llegaron a estar ahí en ese recinto, porque pues obviamente no era una arena de lucha libre, ¿no? Sí. No era una arena, estaba adaptada para una función de lucha libre, ¿no? Entonces, los luchadores que pisaron ese lugar, yo creo que fueron todavía más emblemáticos que todavía otros lugares, ¿no? Que la misma Arena Puebla, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los luchadores que llegó a estar ahí, que constantemente estaba ahí, era el Matemático. ¿Alguna vez viste al Matemático en la Arena Puebla? No, ya no me tocó verlo. No, pero el registro No. nunca llegó a pisar la Arena Puebla en Matemático. No. Solamente la cancha de San Pedro. El Las Charro llegó a pisar la Arena México. Pero igual la Arena Puebla nunca la pisó la cancha de San Pedro. Era muy difícil que llegara, ¿no? A la Arena Puebla. Exactamente, entonces ellos todavía se consagraron más porque ellos, pues en algún momento, yo lo visualizo así, que los hicieron a un lado, ¿no? En aquel tiempo no eran, pues, vamos a decirlo así, tan populares, tan estrellas. Como requeridos al momento. Exactamente, ¿no? se hicieron estrellas conforme fue pasando el tiempo, ¿no? Claro. Bueno, el Matemático sí es famoso porque se apostó la máscara con Blue Demon, ¿no? Sí, así Pero es. bueno, independientemente de eso no eran tan famosos, ¿no? Sí, Y sí. de ahí salió Estrella Blanca. Ujú. En ese lugar tan emblemático ahí luchaba el profe Estrella Blanca. Un inmueble muy característico, ¿no? En el centro de Puebla, que es 4 Norte y 2 Oriente, que es donde se encontraba ese recinto muy especial y que bueno, a través de los tiempos fue cambiando por problemas de gobierno, pero ese recinto lo hicieron hasta con gradas, que lo que ahora no se le ve mucho en los eventos, ¿no, Oscar? Sí, así es, como dice compañero, pues se vieron grandes estrellas, ¿no? Por ejemplo, El Santo, Blue Demo, Cavernario Galindo, Felipe Hamley, Black Shadow, Gori Guerrero, el Bulldog, Frankenstein, Gold Rubinsky. Entonces, ¿imaginas qué calidad de luchadores había? O sea, que los podías ver de cerquita, ¿no? Y pues ahí prácticamente se hicieron ídolos muchos, ¿no? Como acabó de mencionar él, Estrella Blanca, el Super Muñeco, el Matemático, ¿sí? Uno de los pioneros de acá de Puebla que se hizo ídolo ahí fue el profesor Baby Killer, cuando luchaba como el practicante, pero primero recordemos que fue el Charro. Ahí luchaba el Vagabundo, Vagabundo, Cóndor, Cóndor, Lince, Lince era pareja del Cóndor. Lince. Recordemos que también fue esa Guerrera, Bueno, pero que eran en sus su tiempos, en su faceta anterior. la parte anterior, ¿no? Sí. René Guajardo, el enfermero, Cabernario Galindo, Felipe Hamlin, Mogur, el Verdugo, Gori Guerrero, Tarzan López, Enrique Llanes, Atila, Charito Cruz, Atila. Sujicito, Chaito Cruz, el papá de los brazos, ¿no? Ah, los brazos. Charito Cruz, Y Sojicito era el papá de Sojicito. Manuel, Ujú. Manuel Robles. Tonina, Jackson, Huracán Ramírez, Ahí faltó agregar al Cid. Ah, el Cid, sí. El Cid salió de ahí, de esa camada. Sí, tienes razón. también anduvo por ahí, estábamos viendo en las fotografías, el Puma, El Puma. que hacía mucho pareja con el Santo, y que bueno, de ahí partieron también, como nos dicen, cerraron las canchas de San Pedro a 5 años de la inauguración de la Arena Puebla, de ahí partieron para la Arena. Algunos, no todos, ¿no? No todos, porque no todos les dieron la oportunidad, pero los que realmente empezaron en cancha de San Pedro
Posteriormente se hicieron... Se fueron mucho para más la arena famosos. y de la arena ya se fueron para el... Yo les platicaba hace 8 días que mi papá me platicaba que, pues, siendo niño, iba a la cancha de San Pedro y le gustaba meterse a la iglesia que está a un lado. Porque en esa iglesia los luchadores se enmascaraban. O sea, llegaban sin máscara, se metían a la iglesia, se persinaban, se montaban la máscara y ya llegaban a la cancha ya enmascarados. Ahí vio al matemático, vio a Estrella Blanca, pues obviamente hace cuántos años, ¿verdad? Sí. Pero los logró ver de lejos, ¿no? Y pues, obviamente siendo un niño, pues no, los luchadores no le veían tema alguno, ¿no? Claro. O sea, no iban a hacer Como que había bronca. más discreción, ¿no? Sí, O pero comparación, sí. ahorita había más discreción en Tuve ese la sentido, oportunidad de ¿no? verlos cómo se montaban la máscara, ¿no? Entonces, era ese lugar fue emblemático por los luchadores que pisaron ese lugar, ¿no? Porque, o sea, en efecto no fueron muchísimos años No. en cantidad, pero llegaron luchadores de renombre. Sí. Sí, más que nada que eran ídolos, ¿no? Porque pues imagínate ver al Santo de cerquita, al Cavernagrazo. O sea, Que era algo- garantía. Eran llenos, ¿no? Porque Sí. yo me acuerdo, como dices, no nos tocó, pero pues por ejemplo, mi abuelo me platicaba que eran llenos, que la gente no cabía. O sea, que eran llenos cada 8 días, cada 8 días eran llenos. ¿Sí? ¿Qué días eran ahí las canchas, la cancha de San Pedro? Domingos. Domingos, es correcto. Domingos, ¿no? Sí. Y eran en la tarde. En la tardecita a las 6 de la tarde. Por eso es que ahí mi papá no tenía problema. Le dijo que él tenía problema por los lunes, Sí. porque era noche. Y ya terminaba tarde y se agarraba camión a toda madre, si no, Sí. caminando y llegando a su casa. Si mi abuelo estaba de buenas, pásale, mijitis, ¿no? Pásale, chaparrito. Igual la tercera caída, ¿no? No le ni el mundo. Pero sí eran los domingos en la tarde, eran Sí, las canchas sí, de es San cierto. Pedro. Sí, sí, sí. Pero a mi parecer el que más brilló ahí fue Estrella Blanca. Bueno, de los de acá sí. Sí. Y de los de. Bueno, pero es que él no es de acá. No. Bueno, Se le quedó el sobrenombre que era Estrella Poblana. pero no es poblano, él es de Nesa, de su Ciudad de México. Pero de aquí salió el mote de El Santo Poblano. El Santo Poblano, sí. Pero no, él no es poblano. Él dice, todavía cuando vino aquí al Polideportivo, ¿te acuerdas? ya. Yo le pregunté y me dijo, bueno, yo me siento poblano, pero no soy poblano. Quiero ser poblano, ¿no? Pero y se fue por el sobrenombre que me puso la gente en aquel tiempo. Era el Santo Poblano. Y eran él y sus... Dice que él es su hermano, y bueno, hasta el momento en el que ocupó ese personaje era su cuñado y su hermano. Los que salieron posteriores a él. Los primeros. Era Estrella Blanca 1 y 2, ¿no? Creo que sí, eran sus familiares. Que eran 3 las estrellas. Su hermano y su cuñado los que ocuparon esos personajes. Sí, sí, cierto. Y ninguno era poblano, era de Ciudad. Sí, sí. Pero también yo creo que por la trayectoria que llevaba, ¿no? Sí, principalmente. Que ya cuántas máscaras llevó, es de los récords. Es lo que te decía, la Estrella Blanca No sí. fueron compradas. No, ya vas a empezar con tus verdades. No, pero o sea, esas fueron ganadas a ley, ganadas como debe de ser, porque luego O sea, salen que las compran. con cada No, cosa pero, que no. pero no fíjate, consiguen, ¿no? Estrella Blanca es el único que tiene más máscaras ganadas en la historia de la lucha libre. ¿Cómo lo puede comprobar? Porque las tiene físicamente. Sí, pues sí, un chingo de máscaras. Hay un programa donde sale con toda la Las maleta que de no. máscaras. No, son maletas y maletas. Maletas. Pero ahí hay una gran diferencia, a diferencia de Super Muñeco, a diferencia de otros, del propio Hijo del Santo, que Estrella Blanca las tiene físicamente. Y ellos Entonces, Ellos muchas solamente cuenta la historia, pero no sabemos si realmente sucedió o no sucedió. Y Estrella Blanca sí, porque sí las tiene físicamente. Sí. Y de cancha de San Pedro tiene varias. Ajá, era Él ídolo tiene de ahí. varias, Él era tiene ídolo de varias ahí. ganadas en cancha de Sí, San sí, Pedro. es cierto. Él tiene la del CID, él le ganó al CID en cancha de San Pedro. Él era ídolo de ahí, de la cancha de San Pedro, y luego, bueno, de la Arena Puebla se volvió ídolo. Sí, él sí pudo llegar mucho más lejos. No se sabe esa historia de Estrella Blanca. Le ofrecieron en el 2008, en la Arena México, $1,000,000 si se subía en una función espectacular de viernes, si subía al reino y se quitaba la máscara. O sea, nada más. Sí, para el público. Obviamente ya pues ahí no luchaba. Le ofrecieron un melón y dijo que no. Y el señor se fue con su identidad. Y era bueno. No, pero ¿quién lo conoció sin máscara? No, yo no lo conocí sin máscara.
¿No lo conocías? Sin máscara, no. ¿Tú sí? Yo sí lo conocí. Fíjate, sin máscara. sí. Una Yo vez. sí lo conocí Sí, sin ¿en serio? máscara. No, Sí, yo no. sí, en serio, yo sí lo Y conocí. yo no he visto fotos de él sin máscara. Era un O poquito. sea, sí. Hoy en día circulan fotos de luchadores sin máscara, ¿no? No, pero yo no Pero lo vi él en era la muy- yo lo vi No, así, me refiero máscara. que hoy en día circulan fotos como para que vean quién es, pero yo nunca he visto fotos de él. Yo pienso que era como el santo, muy celoso para su imagen, vamos a decirlo así, que se quitara o que diera la imagen, no era muy, muy allegado, ¿no? Es que yo creo que sabían con quién. ¿Con quién? O sea, porque no era de que, ahorita viene fulanito y me la quito y veme quién soy yo. O sea, no, era como que cierto rango de gente que agarraba y se la quitaba o no la utilizaba, ¿no? Pero ¿te imaginas esa cantidad? Sí, le hubiera movido el piso, esa cantidad. Pero, En ese entonces, ¿cuánto era? fue en el 2008. Sí, sí, sí. Pero bueno. Quién sabe, valía más la máscara, ¿no? Le daba un poco más de valor, ¿no? Pues le dio el valor que... No, y más que nada, pues aparte de ser ídolo, la gente lo arropaba, ¿no? Donde, o sea, eran llenos siempre, siempre eran llenos. Eran llenos. O sea, no era de que entraba poca gente, o sea, era estrella blanca y ya eran llenazos, ¿no? Y cosa que a lo mejor le faltó ahorita a sus muchachos o a sus sobrinos, ¿no? Que pues no pegaron como él, ¿verdad? No, Entonces en el último polideportivo, tratan Estaban bien feos, los ensangrentaron y pues no se les vio nada. Pero es que también es el cartel que viene. Pero de hecho ya no luchan en México. Se fueron a Estados Unidos. Estados Unidos también. Allá luchan. Sí, acá no la hicieron. Pero bueno, todos los que están. ¿Quiénes son los que están? No, los originales están en Estados ¿O poco hay Unidos. otros? Bueno, yo los que yo conozco están en Estados Unidos. No, pero es que de los que tú dices ¿Son los únicos que estuvieron? Sí, no hay otros. No hay otros. De los juniors son los únicos. Ellos viven en Estados Unidos. Se han ofrecido venir, pero pues no les conviene. De los que vienen, de los que se quedaron aquí solamente fue Gallo Tapado Junior. El único. Y Clímax. Los Y Clímax. luego ya todos. Porque ves que tenían un grupo que eran los juniors y hacían funciones en México. Y acá también los que vinieron. Bueno, pues acá era muy esporádico. Con el brazo ves que te los traía. Pero allá en México tenían un grupo que estaba el Talismán, el Rey Tapado, el Huracán. Estaban todos ellos ahí. Y cobraban 20 pesos para la función, imagínate. 20 pesos. Pensé que ellos. No, el boleto, 20 pues. pesos. Ah, el boleto. Ah, ok. Por 20 pesos estaban cerrados. Contrátalos, no. En ese entonces, ¿cuánto no era, no? Ah, 20 pesos, ¿no? Ahora está convertido ¿qué? En 200. Ya un boleto barato, ya 200 pesos. Los de la Arena Puebla, ahí vas. ustedes que son fan de la Arena Puebla. Ah, ¿de quién? ¿Estigma? Y después de ahí, bueno, que la Defensa de San Pedro cerró sus puertas en 1970 y... 1940 y... ¿qué? No. 1900, bueno, fue 1948, que fue cuando cerró las canchas de San Pedro y que bueno, también fue un hospital. No, cerraron el 48. No, abrió en el 48. Abrió en el 48. Y cerró en el 78. Bueno, cerró en el Y 78. después de ahí ya abrieron la Arena Puebla. Ya luego de ahí surgió el Deportivo México. Y ya posteriormente hubo Pues si no muchas pones estrellas, ¿no? Hubo muchas estrellas ya para el Deportivo México y Bueno, pero pasaron sí, por sí. muchas, ¿no? Sí, pero Ese es otro tema. únicamente sí. Pero de los luchadores que llegaron a pisar la cancha de San Pedro, actualmente, ¿qué máscaras todavía son recordadas? Porque hay muchas que están olvidadas, Sí, de las que mencionaste al principio. Aníbal, médico, Aníbal llegó Vale, sí. al 100. Mour, Pisar Arena México, como Gur también pisó Arena México, bien sabemos. Atila. Él no. No, él fue más del toreo. Él Fue más del toreo, Él ahí era se, su pique de- él ahí se fue a toreo, ¿no? Y a Era pique de Pista estilo. Revolución. creo Pista también. Revolución, Pabellón Él- Azteca. Porque él perdió la máscara con el Santo. ¿Le dijo el Santo? Con el Santo. No, con Estrella Blanca. ¿No perdió con el Santo? No, No, el Santo tiene Aristóteles, perdón. Aristóteles, Aristóteles. chale, no, Aristóteles 1 y 2, ¿no? 1 y 2, ¿no? No, pero No, nomás le quitó uno. uno. No, los dos también, ¿no? Porque fue también controversia. Pero fue después. Fue Fue después. controversia, ¿no? Que porque ya había ganado la primera, que No se estamos hablando ahorita de caídas, bueno.
Una de rollo, ¿no? Oye, pero no, el de Atila, checate ese dato, tampoco fue Estrella Blanca. Pero estoy yo No, chécate ese dato. Creo que, Pásame la computadora. si no mal me equivoco, esa máscara la tiene Solitario. Ah, no, creo que sí fue el Solitario, tienes razón, perdón. Ahorita que estás ahí en internet, chécale. Ahí la tienes. No es el Solitario. Ahorita que estés ahí, chécale. Yo sé que supí que realmente yo sé que era Atila. Yo me acuerdo que fue el Solitario. Pero bueno, ahorita que nos corrijan, Sí, corrijan en vivo porque no, ya son pendejos. Viejos ya ¿Qué son. otras máscaras no relucieron tanto? O sea, que no llegaron a ser tan... Que no ocuparon, bueno, también no ocuparon máscara, ¿no? Como Chadito. ¿Sí? Bueno, es que ellos ya, yo siento que en ese entonces ya iban de salida, ¿no? Ya, Ya Chadito. ya iban de salida, igual Pepe Casas ya iban de salida. Ya, también. Tonina. Tonina ya. También, ya, pues ya iban de salida ellos. Cuando ya Fue la entraron época del ahí, Santo, ¿no? Sí, ya iban de salida. Tarzan López. Todavía Tarzán llegó López. a la Arena Puebla. Tarzán López también fue de la época del Santo. Sí, Sí. ya estaba en su... Entonces sí llegaron Ya a está, México. pero ya a la cancha San Pedro llegaron ya en sus últimos. Pues él se años. refiere a lo mejor, o sea, los que no. Pues no, o sea, eran No, buenos, no, pero no despuntaron. pero no o sea, salieron. Por ejemplo, el vagabundo no despuntó mucho. No. Y era bueno. Y era bueno, pero también están en equipos de lucha libre. Era bueno. Y salió un Porque vagabundo, ¿no? cuando llegaba a la cancha San Pedro el Solitario, traía un saco puesto. Se quitaba el saco y le hacía así, lo sacudía, chingo de polvo. Y pues eso a la gente Le estaba prendía. y le reventaba su- Ay, ves que agarraba su morralita así como Como el el de chavo. Ajá, sí, cierto, vagabundo. Actuaba mucho el personaje, ¿no? Sabes que había muchos, ¿no? Que realmente eran buenos, pero pues no se les daba la oportunidad, ¿no? Sí, o sea, no. como tú dices, tú te guiabas más por los estrellas, ¿no? Sí, Pero- sí, porque ya algunos ya eran otros. Pero fíjate que aquí fue algo chistoso, ¿no? Porque pensaríamos que el que fue ídolo fue el santo, y no fue el santo. El No. primero que fue ídolo acá en la cancha de San Pedro fue el enfermero, El enfermero. y el médico asesino. Porque me contaba mi abuelo que el médico asesino salía todo de blanco, así como Wagner, Sí, sacaba a su enfermera sí. y ya le daba su equipo así como el médico, Sí, las médico. inyecciones, todo, para que veas que no te engaño. O sea, Sí, yo no te correcto. estoy mintiendo. Es correcto. Entonces dice que él en ese momento era ídolo, el médico asesino. Antes del santo él fue ídolo, Sí. médico asesino. Bueno, es que el santo fue ídolo en De las películas. en la televisión. De las películas. No, las películas. Sí. En el cine. Ajá. Médico también, ¿no? Hay unas dos películas. Pero como luchador, El médico el asesino. médico así no fue Por fue el primer físico ídolo. impresionante No, pero que fue el tenía. primer ídolo como Médico asesino, sí. luchador, ¿no? Sí. Pero sí es cierto, eso es muy importante. El santo lo han visto como el máximo. Y no, porque hay muchos que fueron ídolos antes que él. Sí, Sí. porque existieron antes que Es por ejemplo otro que también, pues a mí se me hace uno de los buenos, ¿no? De los mejores, yo creo, Black Shadow, el hombre de goma. Desafortunadamente a lo mejor la gente no lo compró como tal, pero era muy bueno, porque si mi abuelo que lo sentaba, se aventaba al tope, o sea, así sobre la tercera. como luchador, Así era- sentado se aventaba al tope. como luchador, Como el de Choker, ¿no? O el de la fiera. Como el de Mr. Niebla. Ves que lo sentaba y se aventaba. Entonces yo creo que para su época estaba demasiado adelantado. Sí. Demasiado adelantado. Entonces digamos que podría ser de los pocos que eran buenos, pero no, Y como no luchador, destacaron. era mejor Black Shadow que el santo. Ah, no, sí. Bueno, a mi parecer, no sé. No, sí, está bien. 100%. Yo creo que si hubieran hecho una lucha de máscaras contra máscaras, se lo lleva Black Shadow. René Guajardo. Copetes de Oaxaca, Ah, pique del Aníbal. su suegro de Rey Mendoza. Copetes de Pues, Oaxaca. había muchos, ¿no? Había muchísimos que eran buenos, pero pues ya muchos iban de salida. Ya a muchos ya les tocó nomás como que lo último, ¿no? Don Enrique Llanes. A mi jefe le tocó ver Ah, era Copetes de buenísimo. Oaxaca, Copetes de Oaxaca contra ¿quién fue? Me tocó ver un caballero contra caballero y ahorita me acordé, pero ahorita me acuerdo de otro luchador. Es que ahí dice que ahí había más luchadores sin máscara que con máscara. Sí, no había, con máscara no había. Había muy pocos. Nomás con máscara era Black Shadow, el Santo, Blue Demon, De los que llegaron los ahí, Espantos, los espantos, era de los más, los gemelos diablos. los gemelos, bueno, ya fueron más adelante, Más adelante, ¿no? pero digamos de los de antes eran ellos nomás los que tenían máscara, porque casi todos estaban así con el caballero. Estaba el A mi jefe le Frankenstein, tocó ver el contra Lobo, Carlos el Lagarde. Ah, es lo que te voy a Cabellera decir. contra cabellera con el Copetes de Oaxaca. No manches. Dice que se dieron hasta con la pinche cubeta. Sí te creo. Sí. Es que antes cualquiera que pusieras, o sea, era el hambre de subir o de triunfar que se entregaba. Y es lo que volvemos a repetir. Ahorita es cosa que les falta, hambre para complacer al público. ¿Sí?
Porque ahorita ya si no están en la Arena México, no están en una colisión, ya no se brindan. Esa es la triste realidad. Ya no triunfan. Seamos honestos. Sí, aquí vienen por sus 10 minutitos y ¿cuánto es luego? Yo siento que no es así. Pero aquí en México como que ha bajado mucho, Oscar, porque No, pero es que antes les ya costaba es, trabajo. ya es muy repetido. Es que antes le chingaban para llegar a un lugar. Y lo hemos consagrado. visto, han llegado a EW, han ido a Estados Unidos, no tanto una empresa, donde ustedes digan, y han dado el mejor trabajo que lo que quisiéramos ver el trabajo aquí en México. Será porque el pago Pero de es que- dólares, lo es que que ustedes vamos a eso, quieran. vamos a eso. Pero Antes, ya antes no- para llegar a un ese lugar, trato. antes para llegar a un lugar consagrado tenían que andar así. Mira, es más que nada el trato y más que nada porque en otros lugares los valoran. Por ejemplo, Japón, lo que es Estados Unidos. Ah, no, sí. En otros países los valoran mucho. Últimamente, pero Aquí pues no pasan de eso. pero antes, Bueno, mejor no digo el precio Sí, porque no, van a no. vetar, no, mejor pero así me cago que calla. pero antes que era más difícil llegar antes que era más difícil llegar a Arena México, llegar al toreo. Llegar al toreo, 100%. porque eran más buenos. No, y porque Era el toreo por- nada más lo pisaron, ahí sí, lo voy a decir así, fueron puros selectivos. Pues Ahí escogían quién sí, quién no. Pero pues también las entradas en ¿Quién el fue, torneo, quién- ¿no? ¿Quiénes eran las estrellas del toreo? Yo nunca vi una entrada baja. Sin máscaras. Dos Nunca vi una entrada caras, baja. gente, En el torneo nunca vi una entrada baja. No, ahí sí Estaba hasta la madre siempre. Pero ¿qué cartel veías? Ey, El próximo programa voy a tener un cartel. de No, toreo. pues de las primeras. Desde la primera hasta la última todos eran. Sí, es cierto. Desde las mujeres se brindaban, ¿no? Estaba Lola González, Vicky Carranza. La estelar era Canek con un extranjero. Ah, siempre. Lo chido de esa función, o lo bonito, ¿no? Era ver a quién iba a cargar, porque Canek los cargaba. Sí. Ahí cargó a infinidad de luchadores. Pues yo creo que la que se quedó ahí fue cuando cargó al André, ¿no? No le gigante. Pero cargó a muchos, como dice, a Hulk Hogan, Hogan. al Bam Bam Bigelow, al Gigante Warrior, Sí. a los Headhunters. O sea, él llegaba y cargaba a todos, al Pegasus Kid. También en una foto lo está haciendo, o sea, tenía un físico impresionante, No ¿no? los cargaba. Pero como dice, pues eran luchadores, esos eran luchadores. Sí. Ahorita, ¿dónde vamos a volver a ver un toreo? Pues jamás, ¿verdad? Ya no. No, ya no es lo mismo, ¿no? Se acabó. Digo, yo pienso que los tiempos son perfectos Ah, claro. y son muy diferentes la gente que era de canchas a la actualidad y pues ahora sí que nunca lo vamos a volver a ver igual. Pero con el enseñamiento de todos los profesores actuales que enseñan, digo, es lo mejor, ¿no? Podemos decirte muchos, pero son los que ahora No, están. pero haciendo pauta en eso, ¿quién se acuerda de la cancha de San Pedro? No, son muy pocos. Son muy pocos. Yo creo que esto lo vivieron nuestros abuelos, nuestros papás, porque pues ya a nosotros ya nos tocó. No, ya. Yo, por ejemplo, nací en el 90, pues ya estaba aquí tirado la cancha, ya había recogido, ya no estaba. Pues ya ¿Hace qué tiempo fuimos a una función? de la cancha de San Pedro ya tiene. No, más. No más. No, pero es que la llevó por la exposición, mi cuate. Es que su amigo hizo una exposición y entonces hicieron función y pusieron el ring en medio del patio. Fue cuando Y entonces vino el médico asesino. Todavía vio a mi papá y le hice una foto. Ajá, y hicieron una. y yo le hice una foto a mi papá todavía bien. Así, dice. Así como es el ring, es pinche ring feo, ¿no? Pero así como es el ring, dice, así ponían el ring en medio, dice. Bueno, Entonces, pero como que se hizo una. comparación. No, espérame, se hizo un montaje como que regresar al pasado, como para que más o menos te des una idea. Porque no hay material. Pero yo pienso que les faltó. ¿Por qué No, les no, sí, faltó? sí, Las pero gradas, ¿no? a lo que me refiero Eso era Es para- que era otro concepto, donde como lo llevaron era el Sí, concepto era de el la concepto exposición. que lo de hizo la precisamente lucha. basada en la época de Cancha San Pedro. Pero a lo que voy, de material en ese entonces, no hay. Y No. si hay, está contado. Por eso Es muy difícil de conseguir No lo la vas a información. encontrar. Entonces, no, tan solo fotos. No hay casi. No hay Entonces, casi fotos. entonces era una remembranza de lo que más o menos ha sido San Pedro. No, y si vemos la de las canchas, pues era no hacer puro ring. Ahora ya viene con los barandales, o sea, la gente no se acercaba al ring. Ahora ya lo ves en cada función, se acercan al ring y no pueden trabajar a gusto. Bueno, pero antes lo que había es que eran respetuosos a la gente. Estamos hablando de Te que la acercabas. gente era respetuosa. Se acercaba, bueno, en ese tiempo no te acercas para pedir una foto, no Ahorita existía, se no acercan, era un ya los quieren autógrafo. copiar y no, No, es muy pero feo, ¿no? en la calle San Pedro, por mucho a la que te acercabas, pues un autógrafo, nomás a verlo, porque no había fotos. Pero ni existían las cámaras, pues cómo se No. van a tomar fotos. Pues eran blanco y negro, No, flash, nada ¿no? más los únicos que entraban a los de prensa.
Era muy difícil. Los de las Entonces, revistas. ¿qué miedo van a tener? Las ¿Qué tema revistas. van a tener los luchadores? No me vas a ver, me vas a saludar, está ahí. No, y se acercaba, o sea, había más contacto con el luchador. Ahorita Lo te ves. acercas y ya un cachetador luego. No, ya ni te acerques, ya ponen un chingo de baño, ya ni te acerques. No había seguridad, no había Sí, no era como ahora, ya te acercan ya. Y eso antes no. Eso era, yo creo que esa era la magia de la cancha San Pedro. ¿No? Que podías verlos de cerquita. Sí, pues estabas literalmente. No, ya tan solo imagínate ver al Santo, Cavernario, al Rubinsky, al Solitario. Frankenstein, no más, no, ya. O sea, nomás, o sea, como dices tú, con imaginarte, o como dices que te contaba tu papá, o a mí el mío, Empiezas a. te imaginas o te transportas a ese punto y dices, no, pues qué padre, ¿no? Empiezas a viajar. Qué padre, sí, cierto. Sí. Sí, Hubiera sido bonito nacer en esos tiempos, pero sí, así fue. ¿No? así es. No, y que era como no era una arena, pero sí se volvió una arena. Que al agarrar del tiempo, pues el gobierno, no sabemos por qué, pues se lo pidieron, pero pues así es el gobierno y pues tuvo que quitarlo, ¿no? Y de ahí, pues ahora sí que nació ya la Arena Puebla. ¿Y de ahí en qué se convirtió? Habías dicho, ¿no? En un hospital. En un hospital se De eso convirtió. no sabía yo. Pero antes de ser un hospital, primero se convirtieron en oficinas del gobierno. Oficinas de gobierno. ¿Sí? Luego ya del hospital se convirtió en un museo, ¿sí? Ya se quedó como museo. Bueno, O sea, tuvo como que varias pausas de cosas, ¿no? Sí, Sí, está por también una selección de básquet y ahora es casa de Universidad Autónoma de Puebla de la UAP, que bueno, fue en los últimos, que ya se quedó ahí en las canchas de San Pedro. Y bueno, de ahí pasó para Arena Puebla y Polideportivo México, que más adelante tendremos ahora sí que esos datos. Y que bueno, o sea, pero si hablamos ya de luchadores, aquí a la actualidad lo traerían para que eso mejorara la lucha libre. ¿Para que lucharan en la cancha de San Pedro? ¿O cómo? De lo de la cancha de San Pedro, aquí luchadores. O sea, ¿a quién reviviríamos, pues? Reviviríamos. Que dijeras. Luego, el ya está Baby Killer, pero aparte de él, ¿quién es el que ahorita le tendría, no tanto el ser ídolo, ¿no? Pero sí que hiciera vibrar a la Pues yo gente, creo que ¿no? sin temor a equivocarme sería el Cavernario Galindo. El Cavernario Galindo y así para ídolo el Santo, Black Shadow, Blue Demon. Yo traería algo a mundo. ¿No? Serían ellos, yo creo, Por lo sencillo. para vibrar. Es que fue un personaje muy emblemático, sí, o sea, fuera de lo normal, fuera de lo común. Y sí quedó marcado porque mucha gente sí lo recuerda, o sea, sí se acuerda de lo común. Una Está máscara, acá afuera, ahí. una máscara también fuera de lo normal. Sencilla, sí. No, y fuera de lo normal, ¿no? Sí. ¿Tú a quién revivirías? Cabernet Galindo, para mí. Porque eran sencillos, de calzoncillo, o sea, no tenía tanta vestimenta, ¿no? Sí, pues es que regularmente el luchador sin máscara era su calzón, botas y ya, ¿no? No había más, No traía más. no traía más. Es que ellos lo que tenían que eran encarnizados, ¿no? O sea que todavía ni empezaba la lucha y ya estaban al sobres del rival, ¿no? O sea, digo, ahí pueden ver los videos, ahí están las películas. O sea, realmente, ¿qué tipo de luchas daba el señor Cavernario, no? Sí, entonces yo creo que sería Cavernario Galindo y el Santo, Gori Guerrero, Muy imagínate. guerrero, ¿no? Serían Mira. todos muy... Ahorita, bueno, no se va a alcanzar a ver, pero esta fue Cacha San Pedro. Sí, se llenó la parte de abajo, Ujú. ¿no? Se llenó la parte de Era abajo, casi no hubo arriba, una ¿no? remembranza de Sí. aquellos años. Digo, no era así, ¿verdad? Porque igual mi abuelo cuando lo vio me dijo, no era así, pero... Yo recuerdo que es una fue idea. Charlie Manson, No me acuerdo. Yo me acuerdo más del médico Charlie asesino, Manson. vino Lismar. No recuerdo el cartel. Yo No tengo me el acuerdo. cartel, lo voy a traer. Está guardado. Sí, porque guardé el cartel ese día. Yo a esa sí fui, pero no me acuerdo. No, pues también, pero ya no me acuerdo qué pasó. Ya no sé. No me acuerdo quiénes lucharon. Nomás me acuerdo del médico asesino porque esa vez me cayó. Mm. Cayó así. Chinga. hacemos una pausa porque están mandando mensajes. Corbus, luchador, saludos, al jefazo nunca faltan las funciones, gracias de antemano. Baby Rock, mientras mis amigos Oscar Sánchez y Ángel Sánchez. Gracias mi baby. Los mi baby. Francisco Moreno, hola, un gusto saludarlos nuevamente. Igual los poblanos somos como decía Chabela Vargas, nacemos donde se nos da la gana. Eso sí, tienes razón. Saludos a todos y en especial a mi amigo Ángel Romero. Saludos, amigos. Por ahí nos está viendo el profesor Perverso, Ángel de Puebla.
seminarista. Fernando Carreón, un saludo. También nos comenta Fernando, hola, qué gusto verlos nuevamente, un saludo para todos, gracias de antemano. Francisco nos vuelve a comentar, las canchas de San Pedro también fue una biblioteca. Yo recuerdo en mi época de estudiante y ahí volvió a consultar los libros y ahí sacaban los libros y muchos compañeros. Mira, también Yo no sabía que era biblioteca. otro dato. O sea, más se fue de todo, entonces, ¿no? No, todo no. Todo no. También cancha mira, también fue cancha de básquetbol. Por eso se llama ex cancha de San Pedro. Fernando Carrero nos dice que si están olvidando de mil máscaras. Mira, mil máscaras. Yo que sepa, no. Y a lo mejor me estoy equivocando, pero yo. Pero ya bueno, es que ellos ya yo llegaron, Yo sé que lo poquito, mucho que leí de eso. Bueno, yo no he visto. Y el que nos va a desmentir eso es Huguito, hay que preguntarle, él sí sabe. Pero yo, hasta donde sé, Mil Máscaras no llegó ahí. No, porque ya no era de su época. Yo sé que Mil Máscaras no. O Pero igual digo, no estamos. O a lo mejor llegaría, pero ya lo último. A lo mejor lo estamos equivocando, pero yo por lo que sé, Mil Máscaras no llegó ahí. Por lo que vi ahorita, no. Pero se va a investigar y en el próximo evento, así que... Sí, se desmiente. Pero yo sé que no, yo hasta donde sé, no llegó Mil No, es Máscaras. que si lo cerraron en el 78, ellos apenas, Mil Máscaras apenas iban para arriba. Como que, bueno, a lo mejor también sí le tocaría, a lo mejor, quién sabe, no sabemos. Principio. De eso sí no sé. ¿Quién sabe? No, yo De Mil Máscaras sí no encontré. Bueno, de hecho no decía su nombre ahí. Leí, ajá, y Mil Máscaras No. no pisó ahí. Yo sé que Pero pues en el próximo programa Pero lo no. investigamos y ya. lo desmentimos, Sí, ¿no? lo desmentimos. Nos estamos equivocando. ¿no? Sí, podemos Pero equivocarnos. yo que sé, no, Mil Máscaras no llegó ahí. Y aparte de los luchadores poblanos, ¿qué otro les recuerda que haya pisado? ¿Hay cancha de San Pedro? ¿O dónde? Ah, cancha de San Pedro. ¿Poblanos? ¿Poblano? Poblano. Aparte de él, digas, otro aparte de practicante. ¿Estuvieron los practicantes? No, nomás era él, ¿no? No, estuvieron los tres. ¿Los tres? Los tres. Los tres. Zeus. Ahí está. Sí, estuvieron los Pero antes de ser Zeus, ¿no? No, así. ¿Así? ¿Como Zeus? Sí. Mira, Sí. esa no me la sabía. Sí, es que haz de cuenta que primero empezaron en la Arena Hidalgo. De ahí ya se pasaron acá. Y acá ya se pasaron al Polideportivo. Ujú. Sí. Sí, en la Porque transición. muchos no fueron. En la transición. No fueron seleccionados como dices para la Arena Puebla. No, porque de hecho de ahí Antes, los iban escogiendo. era muy difícil entrar a la Arena Puebla. Sí. Bueno, con el señor Gabato, Manuel Robles, todos ellos, era muy difícil pues, pasar ahí, ¿no? Era muy difícil. Entonces, pues, ¿quién más? A ver. Sí, Bueno, es que, vuelvo a lo mismo, de la lista que tienes, realmente todos despegaron. En su mayoría todos la despegaron. mayoría. Pero la mayoría se fue a Arena México. La mayoría. Y los demás, como dice, fueron Bueno, pero es a que los que venían nada más era de Deportivo, visita. Pabellón. Sí, porque no todos eran de Ciudad de México, eran foráneos. Eran de fueras todos. Sí, pero realmente, bueno, actualmente sí son de renombre, vamos a decirlo así. ¿no? Sí. No despegaron tanto, pero sí fueron de renombre. Un Huracán Ramírez, que bueno, fue también uno de los que despegó, ¿no? Y Pepe Casas, que bueno, Es contemporáneo. Es contemporáneo, ¿no? Sí. ¿Qué otros tienes ahí? Felipe Hamlin. Imagínate, Jamlín. Él llegó al torneo de Maestro Cuatro de Caminos. Canek. Él se fue a torneo de Cuatro Caminos. ¿Hamlin? Sí. Y fue rival de Canek. También. Don Gori Guerrero. También ya iba de salida, ¿no? Ya iban de Ya también salida iban de todos, salida. ya iban ¿Qué de otro? salida. Aníbal. Aníbal ya fue estrella en la Arena Santo México. de la lucha libre. Ya fue estrella en la Arena México, ¿no? Ya. Entre muchos. Ahí no era tan popular. No, Ya cuando llegó a Arena México ya fue cuando despegó, ¿no? Aníbal. sí. Y Aníbal ya se hizo más en la México, ¿no? Ya se volvió más ídolo ahí. Sí, ¿verdad? Pero ya iba fogueado. Ya, pero estaba yo siento fogueado. que empezaba, ¿no? Ahí empezaban, Sí, ¿verdad? ahí empezaban todos ahí. Sí. Por las fechas, bueno, por las fechas en que Coincide sí, todo. coincide que sí, Aníbal ya fue después estrella en la Arena México. Pero antes de Cancha o fue después de la Arena Hidalgo. ¿Cómo? De la Arena Hidalgo pasaron a las canchas o primero fue las canchas. No, Primero fue- primero fue la Arena Hidalgo. O sea, tú pagabas $1, me comentaba mi abuelo,
y les pasaban una película de El santo. santo. Acababa la película y ya daban la función. Pero luchaba, levantaban esa madre, ¿no? Ajá. Ponían la película. como domo, Sí, un domo. luchaba. Ponían un proyector. Sí. Ponían la película del santo. Y Ya es que se llenaba. terminaba la función de la película y ya empezaba la. Sí, Por sí, los que que lo bueno, llevaban pues, en su carro, ¿no? Vamos a decir así. Sí, de los antiguos. sí, y acababa la función del santo y ya había 2 o 3 luchas. Pagaban $1. Ya si tú querías a lo mejor palomitas, una torta, pues ya. Sí, aparte. Sí. Pero lo que platicaba y eso era lo Sí, que mi la papá le realidad. tocó las películas de santo, ponían ahí la película y ya lo levantaban y ya. Creo que eran 2 o 3 luchas, ¿no? Ajá, 2 o 3 Ah, luchas. cobraban $1. Pero traían buenos. Sí, o sea, no crees que traían. no, venían Bueno, buenos. celeste, no, Pero traían- Pues era $1, ¿no? Sí, ¿quién es? ¿Cuánto era $1 en ese entonces? ¿Cuánto era $1 en ese entonces? Eran como 100 pesos. Lo que los montos. Sí, pues por la devaluación. Por la devaluación. Tampoco me tocó. Fue en los, Yo soy milenio. Actual. fue en los 30, Con los 30, ¿no? Pero es que imagínate, ver una película del santo, que yo creo que a cualquiera de nosotros nos emocionaba en su momento, y ver lucha, híjole, pues era una combinación perfecta, ¿no? Claro. Luego ya de ahí ya se vinieron para acá. Sí, De ahí ya se vinieron para acá. pero igual lo seleccionaron. Igual no fueron todos. Y de ahí igual seleccionaron. Sí, era una selección de nombres, ¿no? No era muy fácil que llegaran ahí. No era muy fácil. Nos comenta Baby Rock, platiquen de las canchas de San Pedro, pero de los luchadores poblanos, que los de renombre no necesitan mención. Estaría más chingón hablar de los elementos. Bueno, pero es locales. que fue nombre de renombre después. Porque lo que estamos diciendo ahí no eran todavía. No eran famosos. No eran Muchos- ídolos. Muchos no eran famosos. No. No eran famosos. Se Más hicieron que famosos después. Estrella, ¿no? Pues yo creo que ni ahí, ¿eh? Ya No. fue cuando llegó a la Arena Puebla. No, es que haz de cuenta que acá, digamos que aquí se fogueaban y ya después ya pues empezaron a despuntar. Pero primero era pues, un paso, ¿no? Sí. O sea, era como un paso. Pues yo a lo mejor... De ahí salió Impacto. Ah, Impacto terminó en la Arena Pista Revolución. Pero más antes, cuando estuvo aquí, nadie lo conocía. no. Y también hizo una máscara muy bonita. Esa también la tengo. Es que mira, es muy difícil a lo mejor, como dice Baby, que hablemos de poblanos porque no hay mucha información realmente de esto de las canchas. No. O sea, realmente yo del único que te podría hablar sería del profesor Killer, del practicante. ¿Por qué? Porque él se hizo ídolo ahí y de ahí pues ya se fue para el pabellón azteca, se fue para el toreo de 4 caminos. Sí, o sea, la verdad él era un luchadorazo. ¿Así piso toreo? Sí, pisó el toreo de 4 caminos. Oye, traje la máscara y no la saqué. Perdón. Entonces, del único que te podía yo hablar, mi baby, sería del profesor Killer, porque realmente información así de poblanos no hay mucha. O sea, realmente Bueno, pero Zeus no era poblano. la información sí es muy, muy contadita, como dices tú. No hay fotos, o sea, me costó mucho buscar todo eso. Muchísimo. No hay mucha información. Creo que Huguito nos podría ilustrar un poco, porque tiene carteles. Él tiene carteles. ¿De la cancha de San Pedro? Sí. Ah, Y él sí nos podría ilustrar un poco Un más. saludo. Para ver los carteles y ver quiénes son los que están ahí. ajá. Pero igual, yo creo que no le ha de haber tocado. No, ya no. O sea, el único que me comentó que ya lo último, ya le tocó Super Muñeco y Mazinger Z. A mi papá también le tocó Sí. esa. Pero yo creo que cuando empezaba el pique. Pero ahí fue ya la de muñeco con más y esta fue en Deportivo México. Ya. Sí. Digo, yo del único que vi acá que comentan en la cancha de San Pedro que resaltó fue el practicante. Que resaltó mucho por las luchas que daba. O sea, que eran siempre luchas sangrientas. Cada 8 días eran luchas sangrientas. ¿Sí? Luego de ahí se va para el toreo y pues híjole, se despunta más. el Es pabellón que llegaron, azteca. te digo que la mayoría fueron sin máscara. Ajá, Pues también en la cancha también llegó el faraón. Y obviamente ya sin máscara. claro. Yo la aprendí mucho más antes. Y fíjate que lo más chistoso, yo no sabía que había perdido la máscara con el matemático. Mira. Imagínate. O sea, nomás imagínate qué grado. ¿Foráneo? Sí, la perdió en Querétaro con el. Oye, el matemático ya era famoso. No, pues él ya, fíjate, fue en el 2005. Ah, no. No, pues ya era, ya 20 años. ya iban saliendo ya. Ya. Hace 20 años. Pero bueno. Sí, pero de poblano sí es muy, muy difícil conseguir porque no, tengo que no hay mucha información de Que hecho. todavía Pues se igual si él tiene datos, pues que los comparta. Ajá, también. O Si tú sabe tienes de- datos, mi baby, pues algunos igual no, porque- compártenlos, porque no, pues fue muy difícil conseguir la información, mi baby, la verdad.
Dice, baby, una disculpa, Oscarín, pero Killer estuvo en las canchas y luego se fue al Deportivo México y de ahí al pabellón. No pisó el toreo, el único fue el No, perverso no. mayor. Ahí están los datos. Ahí tengo los datos. Sí llegó al toreo. Sí. Pues ahí tengo la hojita. ¿Tienes un dato? No me acuerdo. Sí. No me acuerdo de ese dato, pero sí. Digo, de la cancha de San Pedro sí salió, pero del toreo no me acuerdo. Es que el toreo estaba más agresivo. Sí. Yo tengo un cartel del toreo y desde la primera lucha. No, y es que haz de cuenta que había, por ejemplo, eran buenos, pero Pues no pasaban de primera. Imagínate, segundas. el cartel que tengo en la primera lucha están los villanos. Y en la primera lucha. Imagínate. En uno de los carteles, en segunda lucha, está el hijo del santo. Sí, cuando O sea, pero cuando empezaba, pues, pero- empezaba, sí, sí, apenas empezaba. Hijo del santo. Bueno, pero apenas ahí empezaba, ¿no? Sí, porque su papá ya iba de salida, ¿no? Ya. Tú ves que ahí fue su... Cuando iba de salida, él empezaba a luchar, ¿no? Sí. ¿Sí, verdad? Bueno, apenas empezaba, digamos, a Por eso foguear, empezaba a a foguear. jugarse, ¿no? Sí, pues hay muchos que empezaron desde abajo, los brazos, todos ellos. Sí, pero empezaban en las primeras luchas. En las primeras luchas, Los las que carteles llamaban de eran- regalo. Sí, pero en los carteles del torneo de Cuatro Caminos, todas las luchas eran Era de bueno. luchadores pues de renombre, ¿no? Sí, Porque ves que normalmente las que iniciaban las carteleras del toreo eran las mujeres. Ellas iniciaban en toreo, Los exóticos también. los exóticos. Cuando empezaba El Bello Rubí, Bello Rubí. Sergio el Hermoso. Sergio el Hermoso. Sí, pero era. Ah, pues eran unos ídolos. Sí, Eran ídolos. pero también luchaban. Eso era lo Luchaban bien. Sí, que luchaban. Tenían estilo. Tenían A pesar estilo. de que salían con su. Porque no salían nada más a jotear. a jotear, no, o sea, luchaban y se entregaban a la gente, ¿no? Pero también se daban los mejores sí. Pero fíjate que, como dices tú, al que nunca había así en un cartel bajo fue a Canek, nunca lo vi. Ah, no. A Canek, Carmil, Siempre era semifinal y estelar. siempre eran semifinales. También carteles así de torneo de Cuatro Caminos casi no hay, están muy escasos. Mil Máscaras, Dos Caras y Psicodélico también están muy escasos. No luchaban, para tenerlos juntos, dicen que en aquel tiempo había que tener varo para contratarlos. A los tres. Para tenerlos juntos a los tres. Pero con el llenazo que siempre estaba. Ah, pues sí, era. Los dos, no manches. Pero es que ahí todas las luchas eran estrellas, porque pues ves los videos que luego suben, todos eran estrellas, Sí, pues ahí también luchaban los enanos. los enanitos. O sea, no sabías realmente a cuál lucha ir. Luchaba Goliat, luchaba Goliat. Ajá, los enanitos. Y Arturito. Ajá, unos enanitos así. Sí. Como qué bonito más o menos estaba, De esa ¿no? estatura, sí. Más o menos. Bueno, del torneo sí. Nos comenta Baby, tengo más de 200 programas de la Arena Hidalgo, con mi papá como sombra nazi y varios carteles de las canchas. A ver si puedes sacar uno ahorita y que nos lea qué luchadores aparecen O más o en menos sus carteles, para más o menos un entre. Por las fechas. las fechas. Para más o menos compararle. Él ahorita que los tiene ahí, a lo mejor los tiene a la mano, pues que nos eche a ver qué nombres aparecen ahí. Bueno, también Super Kiss y Black Panther. Pudiera ser. Polideportivo, ¿no? Ellos de Polideportivo. Bueno, yo ya los conocí a ellos en Polideportivo. Deportivo, ¿no? Pero de las Pero canchas. su papá sí era de cancha San Pedro. De las canchas sí. Sí, Gorila Osorio, sí. Ella salió uno, mira. Y su papá sí era de cancha de San Pedro. Poblano. Sí, poblano. Pero ellos en la cancha San Pedro, no creo, por la edad no creo. Por la edad que tienen ahorita no creo. No que hayan luchado de niños, ¿verdad? Pero no creo. Nos comenta Baby. Y claro que sí, cuando gusten les comparto los carteles de Hidalgo y conocidos estuvieron Asturiano Papá, Don Kingo, El Gorila, Chico Madrid, Papá de Centella de Oro y Centella Roja, Papá de Portus. Ah, Gracias Baby por el aporte. sí, más o menos para darnos una idea por las fechas. No, es que, mira, realmente, bueno, uno habla de lo poco que se pudo juntar, ¿no? Porque pues, realmente no fue nuestro tiempo. O sea, fue algo, pues sí es algo imposible, ¿no? Hablar de algo que tú no viviste o los viste Sí, no. físicamente, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, Black Panther y Super Kiss a mí en lo personal me tocó verlos en Deportivo México. Pero ya cuando ya iban ya para afuera. También. Sí, Mira. sí, pues a mí yo, digo, de la Arena Puebla, yo fui en el 96, 95, 96. En el Deportivo México aproximadamente iría yo igual por las mismas fechas, igual. Si no me equivoco, lo han de haber cerrado como por el 99.
fue la última lucha, la de Killer con el Bardo. Fue la última o de las penúltimas que hubo ahí en el Deportivo México. ¿Cuándo cerraron? ¿99? Pues más o menos, Yo vi en han de haber 90, cerrado, 99. más o menos por ahí. El 90, el 90. Porque nada más de repente lo cerraron. O sea, no Que no avisaron. No, nomás fue de repente. Sí, es el más Porque cerrado. las carteleras las sacaban en el periódico. Ujú. En el periódico salía. Y en ese entonces cobraban 20 pesos, 25 pesos. Y ya después ya eran los domingos a las 6 de la tarde. Yo iba yo cada 8 días, yo iba cada 8 días. Eran domingos también, ¿no? Sí, eran domingos, pero pues qué luchas daban, cabrón. Y también llegó ahí puro... Llegaron los villanos, Puro los mamalón. brazos, y llegó el hijo del santo, El Blue blanco. Panther, el Trío ángel blanco, Trío el Fantasía. solitario, los Sí. perversos, los garduño. O sea, ahí había muy buenos luchadores. Ahí ya estamos hablando de ya la... Bueno, ya estamos toda la adelantamos gama, otra cosa, pero ¿no? bueno, Ya bueno. estamos hablando de toda ya la gama, ¿no? La línea. El polideportivo, ¿no? Pero de las canchas de San Pedro, pues sí fue un poquito más corto, vamos a decirlo así, porque no hubo tanto poblano, vamos a decir que destacó ahí, ¿no? Pues yo por los datos que tengo, bueno, de lo que leí, no. No, pues yo nada más el único pues sería el profesor Killer, nada más. Porque de ahí Y pues sí, no. sí coincidimos con el Gorila Osorio, sí, también luchó ahí. Sí, También, el gorila. también, pero sí, es que hay muy poca información de eso. La verdad, no hay mucho de San Pedro. Ahí más bien que nos comparta la gente. Que No, les haya yo, pero- tocado, Les haya o tocado. sepan de alguna lucha, ¿no? Que nos compartan a lo mejor. Sí, pero tendría que ser gente de, por lo menos ahorita de 60 años para arriba. Por la fecha. ¿Tu papá cuántos tenía? 55. Ahorita tendría 60, pero siendo de 60 para Mi arriba. papá ya Ay, mi papá estoy hablando, mi papá se me quedaba un niño cuando iba a la cancha San Pedro. Mi abuelo tenía 86 años, imagínate. Sí. Y tiene que ser alguien de esa edad para arriba. Sí, porque mira, les tocó lo bueno, imagínate, cancha de San Pedro, la inauguración de la arena. Y de aquí para adelante, no más, imagínate, les tocó lo bueno. Sí, pues había luchas. Por eso ahorita no les gustan las luchas. No, me tocó ver lo mejor, la crema y nata de lucha. Entonces que me dijo la jefa también, ay, pinches pendejos. Ver puras cosas feas. Gracias, mi baby. Un abrazo a los tres amiguitos. Los dejo porque tengo que ir a lavar los trastes. Saludos, mi baby, gracias. Gracias, mi baby. baby. Sigan Pues- con éxito hablando de lo más bonito que es la lucha libre. Ay, cuando puedas nos compartes, mi baby, tus carteles, gracias. Yo, para que vean que siempre están al pendiente. Yo le voy a mandar unos saludos al buen estigma. Porque es mi ídolo, que chica no puedo, ¿qué? En 4 minutos. Ah, qué No, pues, barbaridad. finalizando ya con este tema, que las canchas que bueno fue donde abrieron, pero pues ahora sí que está extenso el tema, y ya de ahí pues las canchas de Hidalgo, que fue lo que comentó Baby, Polideportivo México, de ahí fue Arena Puebla, de ahí fue, ¿qué más? San Ramón. No, pero ya San Ramón ya. Bueno, pues ya estás hablando, ya. Estamos hablando de lo más actual, de ¿no? los años Pero estamos para acá. hablando de la continuidad, ¿no? Que se le ha dado ahora sí que a la lucha libre, ¿no? Y Bueno, los es que también independientes sería un tema de arenas de la ciudad de Puebla. Mejor de arenas, pero ya serían otro tema, ¿no? Sí, Mejor bueno. arenas como. Bueno, pero es que antes no había. Ahorita ya hay muchas arenas, pero antes no Sí, había. pero la de San Ramón no fue la primera. La primera No, fue la no. del la del Cóndor. el Fue Cóndor, la del Cóndor. cuando la arena Juquilita. La Juquilita. Ujú. Ya de ahí fue San Ramón, ya fue la del Fly, ya fueron otras arenas. Es que antes no había tantas arenas. No. Bueno, estamos a estos años remontando, no había. No, Más que la arena Puebla. la de la Y Puebla. las que están escritas, que es Deportivo Pero México. para mí la Deportivo México fue la mejor. La neta. La Deportivo México fue la mejor porque pues, ahí vinieron todos los independientes. Bueno, pero es que ya tocó verla. Pero si hubieras visto cancha de San Pedro, dirías cancha de San Pedro. Bueno, sí. Por la gama de Sí, luchadores. Por la gama de Por los luchadores. inicios, sí. Por la Sí, gama de sí. luchadores. Sí, pues, la sí, entrega, pues, ¿no? sí, Eso porque sí. a pesar de que era un lugar muy chiquito, muy reducido, luchaban igual. Lo que hablamos, ¿no? Hoy en día ya no luchan. Van a Y no lugares, cobraban tan caro. van a lugares así y no luchan porque pues, no les gusta. Pero antes luchaban, Como fuera, si hubiera 10 personas, luchaban. sí, el espacio no importaba. Entonces, esa era la entrega que Que tenían. tenían los luchadores. Sí, sí, sí. Hoy en día ya no se ve eso. Y es hablar de lo mismo. Pues pendejadas hoy en día, pero no me quiero enojar porque es muy temprano. Bueno, la que tienes. El cobarde. Un cobarde. ¿Sí te acuerdas del cobarde? Sí. Era de los consagrados. ¿Con quién perdió el cobarde la mosca?
¿A quién le preguntaste, León? No, a él. No, es que se me quedó para que no contestes. Ah, bueno, perdón. Si contestas, No, pues ya, mejor me quedo callado, ya. No, pues fue la de las tres esquinas, ¿no? La de sangre, chicana. No, pero no te preguntó quién se la quitó. nomás dime quién se la quitó. El hijo de el Fishman. Dejó que se- Fishman. No fue el que le quitó la máscara al cobarde. Y a sangre chicana. Ya sangre chicana posteriormente, pero el cobarde. ¿De dónde era el cobarde? ¿Sí te acuerdas? ¿Por qué le preguntó? Pues es Sí, que yo sí, me sí, queda sí, de Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez, ¿no? Por eso tenían la canción de Ciudad Juárez, ¿no? De la de Juan Gabriel. Cuando salió en el Padrísimo, ¿no? Ajá. No sé si es cierto. Pero era de los consagrados, era bueno. Sí, Era de los consagrados. una de las máscaras más difíciles de hacer. Porque me decía que son dos partes en una sola. O sea, una máscara va completa. Aquí son dos partes. Pero era bueno. Bueno, el señor era muy bueno. Era muy Sí, bueno. era bueno. Muy entrón. Sí. Era muy entrón. ¿Sabes cómo le pegaba al pobre heavy metal? No, que arrastradas, no Sí, manches. Al pero perro bueno. aguayo. No Pero manches. el cobarde también resaltó más sin máscara que con máscara. Ah, sí, como todo. No le vino mejor andar sin máscara. ¿No? Pero también las más bonitas que hay. Sí, es bueno. Era No es bueno. común encontrarla. No es común. A ver si nos dice quién es, ¿no? Otra vez, vamos a empezar. No me tocó, ¿no? No manches. ¿Cómo no te va a tocar? Sí, sí le tocó o no. Sí, Sí, ¿no? no, Sí. no. No me acuerdo. No me No acuerdo. manches. Borra, edítalo, por favor. Esa parte la editas mañana, no salga. No. No. Sí, la de visto. ¿Quién es amigo? Es ese. Audaz. El audaz. El audaz. Hay dos versiones, pero esta es La original. No, Bueno, original. no, la más común. La más popular. La más Antes popular. tuvo otra, pero no tuvo tanto auge. No es común tampoco esta máscara. ¿La habías visto? No sé. No, pero está en el Algunos consejo, lo pero sacan. pues no es la misma. En algún otro lado. Ya le cambió. Esta sí la conocen. ¿no? Esa sería mucho que no la conoces. Pero lo que me explicaba, No se corta la ceja. Corta la ceja, ¿no? ¿Por qué es corta la ceja? Cada la gente. Ya te voy a explicar, otra vez No, hay que la gente, explicar. la gente. Es que no sé si se alcanza a ver ahí. Sí. Sí. Es corta la ceja porque el agujetero va a la altura de la ceja. A diferencia de. A ver, mira, traigo una máscara normal. A diferencia de una máscara normal, el agujetero va en su lugar de origen, que es en la parte de la parte de la nuca, ¿no? Ajá. Y aquí no, porque aquí viene desde arriba. Entonces, no todos los luchadores la usaban así porque no a todos les iba bien. Al Solitario sí porque tenía su figura más grande, ¿no? Fishman también. Fishman. Eran pocos. Eran pocos, Rayo de eran Jalisco, pocos los que Rayo de tenían. Jalisco también se Ajá. corta la ceja. Sí, no eran Pero muchos. será por la horma de su. Por la horma de su cabeza. su Luego su fisonomía, para que Sí, entiendas. sí, pues obviamente no era común. Sí, no, entonces por eso eran corta la ceja. Y no es común también encontrar máscaras. No, Y difícilmente también te las hacen. Sí, no es común. necesitas ser un mascarero bueno. Uno de los de antaño. Te la presto para que la veas. Que nomás te la enseño. Ya la vi. Ya. Oye, quita tu porquería. Ah, no es cierto, no es cierto. Y la otra que también destacó, y que muchos. No lo conocen. ¿Ese quién El es? blanco. El ranchero Vargas. El ranchero ¿De Vargas. qué le iba yo a decir? Ah, ya, pues sí. ya sería mucho. No, ¿no? pues esta la tiene mi señor padre, la tiene la foto con él. Por eso Con el ángel la blanco. conozco, sí, papá. Ah, pero pues el ángel blanco, no manches, cabrón. Pues, tenía porte físico, no, híjole. Te da Era muchos muy cuerpazos bueno. también, de los buenos. Ah, pues mírate, bueno, no te faltó la del baño para Lola Blanca. Ah, Ahí sí, está, la ahí iba a está. traer, iba a traer, pero. Está listo. Y le iba a traer ahorita, pero la primera. ¿La blanca? No, sí, pero la que tiene el triángulo. Sí, porque hay dos. La que trajo la otra vez, ella es del Junior. Y la que tiene triángulos de su papá. Esa es la que había visto hace rato, ¿verdad? Pero le dije, no, es Batman. Bueno, pero no, sí es cierto. Es Lola Blanca. Los compadres del diablo. Los compadres del diablo.
Y esta que es muy común, ¿no? La de Blackman. Pues no tan común, pero... No, porque no eran tan ídolos. Sí, O sea, el ídolo realmente de ellos era el Kung Fu. Y el Kato Kun Lee. Después el Kato, ¿no? O sea, era bueno, pero pues no, como que no lo compró mucho la gente, ¿no? Sí, Bueno, no. hicieron la tría de los karatecas, ¿no? Porque realmente a veces eran Fantástico. los dos. Fantástico. Fantástico, ¿no? ¿Quién le ganó la máscara a Blackman? ¿Te acuerdas? México. No sabes quién se lo ganó Black No me Man. acuerdo. No me acuerdo. Es que la enciclopedia. Tú sí sabes Que quién también es. Blackman hubo 3, ¿no? Sí. Bueno, pero ya fueron otras versiones. Pero el original, ¿con quién perdió? No me acuerdo. Si no me equivoco, fue con Blue Panther. Que él también se la quitó a la avispón. A la Spawn. No lo he visto. Pero no sé si sea el primero, el que perdió con Blue Panther. No creo por los años. ¿O sí? Pues creo que sí. Sí. Creo que sí. Sí, no me acuerdo. De Blackman sí no me acuerdo quién la perdió. Sí. Kung Fu, Después pues ya- con el Atlantis. Ah, y Kato Kun Lee con El santo. Santo. Pero fue con el hijo, ¿no? Con el hijo Santo. Del hijo del santo en Tijuana. Johnny Lascano. Escándalo. Muy bien. Bueno. Sí saben. Oye, pues ¿qué es examen o qué cabrón? No manches. Oye, ya pregúntale, nomás me preguntas a ver, ya. No saben. Aquella, ¿no la conoces? Ah, no, yo ya no, yo ya con ya no. Creo que sí la he visto, pero está el azul o no la ve. Son contemporáneos. Te falta esta. No, pero de cancha de San Pedro. No, pero no contestó esta quién era. No, pero esos son de cancha de San Pedro. Estos, Sí, por pero no te eso estoy los- preguntando de esa. por eso los pusimos. Sí sabe quién es, pues ese es famoso. Matemático, no. No, mijo. El Marqués. Márquez. El Márquez. Márquez. No ves que la máscara es igual a la de Aníbal, güey. Nada más que diferencia la M. Este es el antifaz casi es igual. Es igual. Los ojos. Igual. Nada más lo que diferencia la es esto. Ujú. Pero todavía fue un poco más famoso. Pero no se veía mucho, ¿sí? Sí. Sí. Ellos dos no, eso sí, estos dos no, estos sí no. Este realmente lo sacaron porque Aníbal tenía mucho trabajo. Entonces realmente luego a veces no podía cubrir plazas, por eso lo sacaron. Sí, era el Fue la Aníbal. similar. Pues fue el reemplazo de Aníbal. A ver si le das ya los... Y ya después surgió el Aníbal Junior y ya no. Bueno, pero Aníbal... Pero ves ya que no es su fue hijo. ¿No es su hijo? No. ¿No era el chavito que, No, el no. que según subió ese día y... Su hijo, el chavito que subió a quitarle la máscara al ring, era su hijo, vamos a decirlo así, de sangre. O sea, sí, era su hijo. Biológico. Ajá. Entonces subió y ves que le quitó la máscara, Ujú. le dio la máscara, ¿no? Y que cuando llegó a grande el personaje no se lo quiso dar. Se lo dio al hijo de su segunda esposa, que es el que falleció en la pandemia, Aníbal Junior. Pero no era su hijo. Pero fíjate que nunca destacó Aníbal Junior, tenía ¿eh? cuerpo, pero no. No destacó. Como pendejo para luchar. Oh, déjalo. Entonces no das quién es, ¿no? No, de ese sí no. Entonces es el contemporáneo de Cacha de San Pedro. Ahí están dos que no eran conocidos. Bueno, él todavía creo que sí. Ese sí. un poco más. Ese sí era más conocido. Este casi no. Ese como dices, o sea, había muchos, pero pues como que no eran muy comunes. No Como eran dices tú. comunes, no eran comunes porque pues eso sí no relucieron. No. ¿Hombre quién era? No, te preguntaron a ti. A mí ya me dijeron que ya no hablar, ya no voy a hablar. Ya se sintió. Ya No, se ya no quiero Ya hablar, se ya no, sintió. ya no voy a hablar. Alfa ya. Centauri era de la cancha de San Pedro, pero igual no despegó mucho. Pero su máscara quedó en los libros de la lucha libre, por ser una máscara en aquellos tiempos no tan común. Está mejor esa. El Alfa Centauri representa el espacio, las estrellas, por eso. Ah, yo pensé que era la de Celeste. No, está fea, está bonita. Está. Por eso era remembranza, ¿no? Pero no, también, quién sabe qué sería de él. Sí, muchos se perdieron o se volvieron a enmascarar luego Sí, con los nombres. son ¿no? los También. años y volvieron a lucir. De él sí todavía fue un poco más, Más común no escucharlo, ¿no? un poquito más, hizo más fama. Ujú. Pero de su camada sí hay varios. Y varias de esas las tiene Huguito Ayú. Mazámbula, De los brujos. ¿qué otro había hecho? Ya te los mencioné, ¿no? Eran Mazamula, Mazámbula, Mozambique, era Mazámbula, Mozambique ajá, y Arrojo Vivo, no, pues ya son el Alfil. El alfil.
tengo esa máscara del alfil, también es contemporáneo. Ya son de los viejos. Sí, más o menos de esa camada. Al rojo vivo, sí, no, sangre fría. El que luego fue el de los hermanos Muerte. Los hermanos Él fue Muerte. sangre fría. De ahí salió MC1, que después también se hizo famoso. Y ahora es de México. Y MC1-2. MC1. MC2 eran los dos. Sí. Se veían bien sus máscaras como de terroristas. Y ahí salió, en esa camada venía Chicano Power, pero no venía Chicano Power. Venía como el invasor. Después el invasor fue el Broncas. Después del Broncas fue Chicano Power. Sí, es cierto. No, no, pues ya, es de... Son de esas más o menos de esos contemporáneos. Sí, Pero no sabes ni de quién hablamos. MC1 que llegó con Sí, Satánico. ¿quiénes son? No. Ajá, MC1, pero después ya cuando llegó a la México. Bueno, pues ya se volvió ya famoso, ya pues estaba con Satánico. Fernández. Ya, pero Sí, antes Fernández, también no era ¿no? tan común. Era de las máscaras. También una máscara muy fuera de lo normal. Estaban novatitos cuando empezaban. Sí. O sea, tenían cuerpo, pero eran novatitos. Sí, no eran tan, no eran populares. No. Pues sí, en cambio sí llegaron a ser. Buenos. Vamos, por lo menos en la Arena México sí llegaron lejos. Pero hay muchas máscaras así que no son tan recordadas y que no las conocen. No, pues es que es muy difícil, porque te digo, es muy difícil. Bueno, a lo mejor si no investigas, pues no, muy complicado, Yo ¿no? tengo una máscara de la araña de Morelos y llegó a venir a Puebla. Imagínate. También poco común. Sí, no hay mucha información, pero sí hay fotos. Por eso saben que existieron. Sí, es que hay muchos que no, como dices, no eran muy... Bueno, eran muy comunes. Sí. No, no. Pero Huguito tiene varias máscaras de esa camada. Sí, pues, Yo le regalé una de. Él tiene una de los Bengala, pero de los primeros. También muy poco común esas máscaras. Y también fueron contemporáneos. de los viejos de Por hace. eso les digo que a él hay que preguntarle a ver que luchadores poblanos se acuerda. Ah, pues sí, Canchas sí, de se San recuerda Pedro. Bueno, más. de lo que haya leído, porque también te digo yo, no creo que No, le porque yo le pregunté, No no, creo que le bueno, haya no le tocado. pregunté a fondo, pero más o menos, y él me dijo que ya lo que le tocó ya fue de... no creo que le haya tocado, porque eso ya fue. La cancha no creo. No, pero él tiene varias máscaras de cancha. Deportivo y eso sí, pero... Sí, sí, él sí, pero de cancha. Cancha no, pues es que fue muy difícil, tengo que eso les tocó a nuestros abuelos, o Sí. así gente ya Pero de... tiene varias máscaras de cancha San Pedro, o sea, sí. De las que nos iba a enseñar, ciertas de las que les mencioné, más o menos de las que me acuerdo. Pero sí tiene más de cancha San Pedro. Él sí tendría un poquito más de información de ese tema. Sí, sí, porque él tendría más de los, digamos, de lo más actual, ¿no? De los poblanos que estuvieron. Sí. Es correcto. Pues bueno, señores, agradecerles la oportunidad que nos dieron para poder estar en experiencias en la lucha libre. Tocayín, Oscar, les agradece la oportunidad de que estuvieron con nosotros. Les mandamos un gran saludo. Por favor. Saludos. Pórtense bien, no se caigan en la calle.